Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Gracias también a los hermanos que están conectados con nosotros. Vamos a hablar de un servicio ejemplar. Y si usted está pensando en propósitos que podría ponerse este año, servir al Señor sería un excelente propósito para este año. El apóstol Pablo nos va a mostrar que una persona que entiende que Jesucristo es un Dios preeminente, recuerde que ese es el tema de la carta a los Colosenses. Cristo es preeminente, Cristo es superior, Cristo es el más importante. Y si nosotros los creyentes vivimos de acuerdo a esa realidad, el hecho de que Él es el más importante en nuestras vidas, eso va a afectar la forma en la que nosotros vivimos. El apóstol Pablo nos va a hablar del servicio en los versos 24 al 29. Así es que un claro entendimiento de que yo vivo centrado en Cristo y que Cristo es preeminente va a afectar mi servicio al Señor. Verso 24 y 25 dicen: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos en este pasaje un modelo del servicio cristiano, lo que debe ser el servicio, el ministerio en la vida de un creyente. El hecho de que un creyente se involucre en el servicio no es una idea que se originó en la necesidad de la iglesia. No es una idea que se originó en la visión, en la mente del pastor. El servicio cristiano tiene un origen divino. Verso 28 dice: de la cual fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Alguien le hizo ministro a Pablo. Revisamos el libro de los Hechos, vamos a saber que fue Dios el que le hizo ministro. El versículo 1 de Colosenses 1 nos muestra el hecho de que él llegó a ser apóstol por la voluntad de Dios. Así es que cuando pienso en involucrarme en un servicio en la iglesia, debo saber que ese servicio tiene un origen divino. No es por la necesidad de la iglesia, no es por la idea del pastor, no es por ciertas circunstancias que yo debo servir a Dios. Esto es un tema divino, es Dios quien nos ha dado el privilegio y la oportunidad de que nosotros invirtamos nuestra vida en servirle. Lastimosamente, el creyente puede pasar una etapa importante de su vida preguntándose en dónde debe servir a Dios. Algunos preguntándose cuál es el don espiritual que Dios me ha dado, porque mientras no sepa cuál es el don que Dios me ha dado, no voy a poder involucrarme en el servicio. Algunas razones pueden parecer convincentes. A veces el creyente puede usar todo esto como un pretexto para no involucrarse en el servicio a la iglesia. En la pantalla usted ve una cita de Primera de Pedro 4:10 donde dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es interesante que esas palabras ministrelo y administradores son las mismas palabras que aparecen en el versículo 25, ministro y administración. Cada uno
uno según el don que ha recibido. Nadie está excluido. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo, usted ha recibido por lo menos un don espiritual. El don es la capacidad sobrenatural que Dios nos da en el mismo momento de nuestra salvación. Y es esa capacidad sobrenatural que nos permite desarrollar un ministerio dentro de una iglesia. El servicio cristiano, el ministerio, tiene un origen divino. Si usted quiere vivir acorde a la voluntad de Dios, usted debe estar involucrado en un ministerio, cualquiera que estos sean. En nuestra iglesia tenemos más de 25 ministerios, así es que no hay problema de decir, es que no hay algo para mí. En este mes vamos a arrancar nuevamente los niveles, del nivel 1 al nivel 4. Es un proceso que nuestra iglesia sigue para ayudar a los hermanos a que puedan comprender acerca de los dones espirituales y cómo pueden involucrarse de manera activa en la iglesia. Vamos a empezar con nivel 1. Si usted tiene inquietudes y dudas en cuanto al servicio, al ministerio, yo le sugiero que usted pueda tomar estos niveles y pueda involucrarse en el servicio aquí en la iglesia. El concepto que hay en la vida de muchos cristianos es que llegan a la iglesia con una perspectiva de consumo. Yo voy a la iglesia para consumir. Espero que lo que me ofrezcan en cuanto a la música, en cuanto a la bienvenida, en cuanto al mensaje, sean cosas de calidad porque yo he venido a recibir. La palabra de Dios, en Hebreos 10, la cita que puede ver ahí en la pantalla, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es la filosofía con la que yo debería ir a la iglesia. Voy a la iglesia a dar. Voy a la iglesia a estimular a otro cristiano para que éste pueda amar más a Dios y para que pueda enfocarse en las buenas obras. Voy a la iglesia con el objetivo de llegar a exhortar a otros a que nos acerquemos más a Dios. Así es que cuando voy a la iglesia, debo ver qué parte de mi ministerio cristiano puede ser desarrollado ese día domingo. En mi ministerio, con los niños, con los jóvenes, en el discipulado durante el día domingo, o mientras estamos acá y conversamos un rato, nosotros debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa debe ser la filosofía con la que me acerco a la iglesia. Han comparado a una iglesia con un partido de fútbol, donde hay 22 jugadores que desesperadamente necesitan descanso y 40,000 espectadores que desesperadamente necesitan ejercicio. No debe ser así. Debemos todos involucrarnos y no ser espectadores. El concepto de iglesia no debe restringirse a esa hora y media o par de horas que pasamos aquí el día domingo juntos. El concepto de iglesia debe ser manifestado en la vida del creyente durante todo el día, durante toda la semana, los 7 días de la semana. Soy iglesia de Cristo cuando estoy en mi trabajo, soy iglesia de Cristo cuando estoy en la oficina, en la casa, en mis labores cotidianas. No dejo de ser iglesia porque no estoy en este edificio. El origen del ministerio es divino, es idea de Dios. Y si yo no estoy involucrado en el servicio dentro de la iglesia, me estoy yendo en contra de lo que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. El verso 24
nos muestra a nosotros que el ministerio, el servir a otros, tiene un grado de dificultad. Observe, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En el ministerio de Pablo, el servicio de Pablo le había llevado a estar preso en una prisión allá en Roma. El servicio lleva implícito un grado de dificultad, un grado de sufrimiento. Puede ser que usted y yo no experimentemos este padecimiento de estar preso por servir al Señor. Pero en alguna medida nosotros podemos experimentar algo de la dificultad de servir al Señor. Puede ser por esa diferencia de personalidades con aquel individuo con el que estoy involucrado en este ministerio. Puede ser que es un equipo de trabajo dentro del ministerio y hay alguno con el que no trabajamos de la mejor forma. Puede ser que nuestra dificultad tenga que ver con eso. Y cuando experimentamos algo de la dificultad de servir al Señor, hay dos conceptos que deben estar claros. Ahora me gozo en el Señor, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo. Observa que el apóstol Pablo nunca vio como una posibilidad que los problemas y dificultades sean la razón o el pretexto para dejar de cumplir su servicio. Y a veces pasa eso en el creyente. Se pone difícil, esta persona me complica la vida aquí en mi ministerio y lo más fácil es, hasta aquí nomás sirvo al Señor. Ya no quiero servir al Señor en este ministerio porque esta persona es complicada. Observa al apóstol Pablo. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo. Ok, ¿es difícil? Sí, voy a seguir haciéndolo. En esto es lo que quiero invertir mi vida, en servir al Señor. Y el segundo detalle significativo es el hecho de que el apóstol Pablo veía sus problemas y la actitud con la que él reaccionaba ante los problemas es: me gozo. Él no dice: ay, pobre de mí, es que ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué las circunstancias? No se victimiza. No, es que yo no sabía que era tan difícil, es que me gozo. Porque siente el privilegio de poder servir al Señor aunque las cosas se ponen complicadas. La palabra padecer significa gran sufrimiento y angustia. Estaba en una cárcel, estaba limitado, sus circunstancias eran complicadas. Y cuando nosotros comparamos nuestras dificultades al servir al Señor con las dificultades que otras personas, en este caso el apóstol Pablo, enfrentó, nosotros nos damos cuenta que generalmente no son comparables. Nosotros no hemos sufrido como otros cristianos a lo largo de la historia. Así es que debemos dejar de quejarnos y más bien tener una actitud de gozo frente a las dificultades que se llegan a generar al servir al Señor. Puede ser que en el propio ministerio nosotros experimentamos dificultad. Puede ser que dentro de nuestra casa hay otros que no están de acuerdo que sirvamos al Señor. Puede ser que hay otras personas, gente no cristiana, que se opone a nuestro servicio al Señor. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando describe su servicio, él dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué le faltó a Cristo? Que el apóstol Pablo tiene que completar esas aflicciones de Cristo. Es muy importante entender esto, porque este es uno de los versículos que es mal utilizado para llegar a comunicar la enseñanza equivocada
de que la salvación en la cruz de Calvario no está completa. Y nosotros debemos ayudar con nuestras acciones a completar las aflicciones de Cristo. Como siempre debemos hacer, debemos entender las palabras y las frases en el contexto en el que aparecen. Y el contexto inmediato en el que aparecen es el sermón del domingo anterior, donde aprendimos claramente que Cristo es preeminente porque Él es el Redentor. Él ha establecido una salvación completa, una salvación plena para cada uno de nosotros, y nosotros no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos. En Juan 19:30 Jesucristo dijo: consumado es. Consumado es. Tetelestai es la palabra que se traduce. Y cuando usted tenía una deuda, en el momento en que se saldaba la deuda, en ese tiempo se escribía Tetelestai, y ese documento era el registro donde se comprobaba, donde se ratificaba que esa deuda había sido saldada, estaba completa, había sido pagada. Y Jesucristo dice ahí en la cruz: consumado es. El sacrificio de Cristo es perfecto, es completo. La salvación no necesita mi ayuda para ser completada, porque Cristo me ha dado una salvación eterna y completa, y yo no puedo hacer nada para ser más salvo de lo que ya soy. La frase, lo que falta de las aflicciones de Cristo, significa el hecho de que Jesucristo, al no estar corporalmente aquí en esta tierra para poder sufrir como sí le pasó cuando estuvo aquí, Él ya no puede sufrir. A Él ya no le van a golpear, no van a blasfemarle directamente a Él. Pero nosotros estamos aquí. Y somos nosotros los que vamos a llegar a experimentar sufrimiento por estar sirviendo a nuestro Dios. No se puede servir sin sufrir, pero no se debe sufrir sin gozo. Debo experimentar el gozo de servirle a mi Señor. Va a haber algo de dificultad, algo de sufrimiento en aquella persona que le está sufriendo, que le está sirviendo a Dios. Un tercer principio es el contenido del ministerio. Observe los versos 25 al 27. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No se confunda con ministerio y misterio. Las dos palabras aparecen aquí. Misterio no es algo misterioso, no es algo esotérico. Misterio en la Biblia, esa palabra, es usada por los autores para mostrar que una verdad que antes no se conocía, en un momento específico, Dios toma la decisión de revelar esa verdad desconocida. Y es lo que Él está haciendo en el primer siglo con este grupo de creyentes, con este grupo de hermanos. ¿Cuál es el misterio?
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo que no se conocía, que en Él era el preeminente y podía estar nuestra esperanza depositada de manera completa en Él. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta para este nuevo año? ¿Cuál es tu objetivo? Uno de los objetivos y propósitos debería ser Cristo, el centro de mi vida. Cristo, lo más importante en mi vida. Y mientras los falsos maestros estaban promoviendo un grupo de reglas y un conocimiento especial y exclusivo para unos pocos, el apóstol está diciéndoles que dejen todas esas tonterías, que lo que necesitan para su vida y para su servicio al Señor es reconocer que Cristo es el centro y solo en Él podemos tener una esperanza de gloria. Él debe ser tu esperanza. Él debe ser nuestro enfoque. Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ser nuestro objetivo. Él debe ser nuestro propósito. Es interesante que estas palabras son dichas a un grupo específico de creyentes que en su mayoría estaba compuesto por gentiles. Los gentiles no eran el pueblo de Dios, no eran considerados así. Tú y yo somos gentiles, no somos judíos. Los judíos eran considerados el pueblo de Dios, los gentiles no. Los gentiles no eran pueblo de Dios, los gentiles estaban lejos de la ciudadanía de Dios, los gentiles estaban lejos de las promesas de Dios, los gentiles no podían entrar al templo, los gentiles eran considerados como enemigos, no se relacionaban los judíos con ellos. Y en un momento de la historia, este Mesías, que era la esperanza para Israel, ahora este Mesías se va a convertir en nuestra esperanza, en la esperanza de nosotros los gentiles. ¿Cuál es el contenido del ministerio? Cristo. Un ministerio no está para divertir y para comer rico. Y no tiene nada de malo eso. Tenemos ministerios donde nos reunimos y la pasamos bien y nos reímos y comemos y hacemos todo eso y está muy bien. Pero el objetivo primario del ministerio es mostrar a Cristo, su grandeza, su preeminencia, su gloria, su belleza. Ese es el objetivo de ministrar, mostrar a la gente quién es Cristo, su grandeza. Una cuarta verdad en el verso 28. Es la meta que tu ministerio debe tener. En cualquier área donde tú estés sirviéndole al Señor, en el discipulado, con los jóvenes, en la música, en cualquier ministerio que estés sirviéndole al Señor, esta es tu meta. Esta debe ser la meta de tu ministerio. Observa verso 28. ¿A quién? Está hablando de Cristo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la meta? A fin de, con el propósito de presentar perfecto, de presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. La meta del ministerio, cualquiera que sea, en cualquiera que estés involucrado, es la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. Esa es la meta. Si la meta de la salvación hubiera sido solo salvarnos,
Dios nos hubiera salvado y nos hubiera llevado inmediatamente al cielo, si ese era el objetivo único. La meta de Dios al salvarnos es que podamos madurar, podamos crecer, podamos vivir una vida de santidad aquí en esta tierra. La meta es la madurez cristiana. ¿Cómo se consigue esa madurez? El versículo 28 nos lo dice. ¿A quién debemos anunciar? A Cristo. Un ministerio exitoso es el que anuncia a Cristo. Hermano, uno de los errores que puedes cometer es pensar que al incrédulo necesitamos anunciarle a Cristo. ¿Quién necesita escuchar de Cristo? El incrédulo. Aunque eso es cierto, el pasaje está hablando a creyentes. Son los creyentes de Colosas a los que se dirige el apóstol Pablo. No está hablando a incrédulos. ¿Quién necesita escuchar de Cristo? Tú y yo necesitamos escuchar de Cristo. No para ser salvos, porque gracias a su gracia ya lo somos. Pero necesitamos escuchar a Cristo para entender todas las implicaciones que están alrededor de esa grandiosa salvación y cómo esa salvación ha establecido la base para que tú y yo vivamos de manera diferente, de manera distinta. Tú y yo necesitamos escuchar a Cristo. Tú y yo necesitamos que Cristo sea anunciado a nosotros. Y en el ministerio en el que nos encontramos, debemos escuchar a Cristo. La persona que está al frente del ministerio debe anunciarnos acerca de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Observa el cómo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Amonestando y enseñando, participios de modo para los estudiantes de griego. Participio de modo. Nos está diciendo el modo en el que Cristo debe ser anunciado. ¿Cómo debe ser anunciado? Amonestando y enseñando. Amonestar no es criticar. Amonestar es advertir. ¿Sabes? En el ministerio en el que estoy, me deben advertir los peligros que hay en mi vida cristiana, los peligros que están a mi alrededor, los peligros y los impedimentos para vivir una vida de santidad. Y también un ministerio exitoso debe enseñar a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo puedo vivir una vida diferente? ¿Cómo puedo serle fiel al Señor? Así es que aquí me está diciendo el cómo. ¿Cómo llego a madurar espiritualmente? Llego a madurar espiritualmente cuando me anuncian a Cristo, y la forma de anunciarlo es a través de amonestación, de enseñanza, de advertencia, de darme la palabra de Dios. Ese debe ser el centro del ministerio. Divertirse, pasarla bien, comer, está bien. Pero lo que no puede faltar es que en mi ministerio se anuncia a Cristo. En mi ministerio se me amoneste, se me advierta. En el ministerio se me enseñe de la palabra de Dios. Y si tú quieres como ministerio o quieres de manera individual llegar a crecer, llegar a madurar en tu vida espiritual, la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida debe ser esencial. Tenemos la bendición de tener el mejor instituto bíblico en nuestra iglesia. El mejor, y no lo digo con pretensión para nada. Pocos son los que estudian en el instituto. Son 8, 10 iglesias foráneas
que se conectan con nosotros y les enseñamos. Y está bien, estamos gozosos de enseñar a cualquiera que quiera estudiar. Pero sin enseñanza no hay madurez. Sin aprendizaje no hay madurez. Y pueden pasar los años y seguimos siendo bebés espirituales porque no nos hemos conectado con un serio y sistemático proceso de aprendizaje de la palabra de Dios. Si estás conforme con tus 5 minutos de devocional al apuro, vas a seguir siendo bebé espiritual. Vero me dice, Ian necesita ropa. Y me voy al closet y abro el closet. ¿Por qué necesita ropa? Si aquí hay un montón. ¿Para qué necesita ropa? Necesita ropa que le quede. Ok. A través de eso me doy cuenta si el muchacho está creciendo. Y antes le veía así y ahora tengo que alzar la vista para poder verlo. El crecimiento se nota. Se nota tu crecimiento espiritual. Se nota que hemos crecido en nuestra forma de hablar, de vivir, de reaccionar, de conducirnos. Se nota una diferencia en nuestra vida espiritual donde nosotros podemos ver de manera evidente el hecho de que hoy somos distintos a lo que éramos antes, que estamos en un proceso de crecimiento. Y aunque podemos tener dificultades y momentos difíciles en nuestra vida espiritual, la tendencia es que estamos creciendo. La meta del ministerio es la madurez espiritual. Para que tú y yo podamos madurar, la amonestación y la enseñanza son la base de lo que debemos estar recibiendo. ¿Observaste en el versículo 28 el uso de ese adverbio, de ese adjetivo, todo? ¿A quién anunciamos amonestando? A todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. No está repitiendo la palabra todo porque se le acabó el vocabulario al apóstol Pablo. Está repitiendo la palabra todo porque mientras los falsos maestros estaban enseñando equivocadamente que ellos necesitaban un conocimiento especial y exclusivo para unos poquitos nomás, porque de toda la asamblea que se congregaba ahí en Colosas, ese conocimiento especial y exclusivo era solo para unos poquitos. El apóstol Pablo dice, eso no es cierto. El acceso al conocimiento de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, está abierta para toda persona, todo creyente, no importa sus dificultades, sus debilidades, el hecho de que hayan conocido hoy a Cristo, para todo creyente está abierta las puertas para el conocimiento de la sabiduría de Dios, quien puede transformar su vida y puede llevarles a la madurez cristiana. Así es que no importa si has empezado recién. No importa si tienes años de conocer al Señor. Todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios en Cristo está a nuestra disposición para madurar, para ser hombres y mujeres perfectos, maduros en Cristo. La madurez es la meta del ministerio. Número 5, verso 29. Observa.
para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Observa dos conceptos que el apóstol Pablo llega a unificar aquí. Trabajar arduamente. Aquí dice trabajo luchando. La palabra luchando es la traducción de agonizando. De ahí se desprende la palabra agonía. Trabajo arduamente. Y luego dice, según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. El servicio cristiano efectivo, exitoso, que nosotros debemos brindarles a nuestros hermanos para la gloria de Dios, es un servicio en el que se trabaja arduamente y en el que se depende de Dios para hacer todo ese trabajo arduo en el poder de Él. Trabajo arduamente, dependo totalmente de Dios. ¿Observas? A veces la persona piensa, ¿depender de Dios significa? No, no significa eso. No significa inactividad. Observa cómo los dos conceptos en un solo versículo son explicados por Pablo. Trabajo arduamente y dependo completamente de Dios. ¿Observas? En tu servicio al Señor, ¿hay trabajo arduo? No, es que esto, rapidito nomás al apuro. Es que este juego, es que esta actividad, es que esta predicación, es que esto que voy a hacer en mi ministerio, al apuro nomás, es que no tuve tiempo, pero para la gloria de Dios. Aquí dice trabajo arduo, aquí dice excelencia, aquí habla de una entrega para que el servicio al Señor sea lo mejor que podemos producir. Y al mismo tiempo, en dependencia de nuestro Señor. ¿Estás involucrado en el servicio a Dios en esta tu iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería un propósito correcto para este año? Servir al Señor. Involucrarme en el servicio al Señor. El servicio es de origen divino. Es idea de Dios. Para eso nos dejó, para que nos involucremos en el servicio, en una congregación. Y si tú no lo haces, estás yendo en contra de lo que Dios quiere para ti. Puede ser que hay ciertos temores y ciertas dudas. Y para eso, en nuestra iglesia, como dije, hemos establecido un plan a través de 4 niveles para llevar de la mano al creyente que quiere hacerlo. Pero sabes, generalmente el deseo de servir a Dios generalmente surge de un corazón que entiende el sacrificio de Cristo y que está tan agradecido con su Señor que automáticamente quiere gastar su vida, invertir su vida en servirle a Él. Se cuenta la historia verdadera de una mujer africana, ciega, sin educación, y tenía 70 años. El ministerio de un misionero ahí en el África
hizo que esta anciana ciega llegara a escuchar el Evangelio. Esta mujer puso su fe en el Señor Jesucristo y fue salva. Y como parte normal de su vida, ella tomó su Biblia, recuerda, 70 años ciega, tomó su Biblia y se acercó al misionero y le pidió que el misionero pudiera subrayar Juan 3:16. El misionero, sin entender mucho la petición, subrayó Juan 3:16. La mujer regresó a casa y durante el resto de sus días empezó a ir a la escuela que quedaba ahí en el sitio donde ella vivía. Se sentaba en una banca y esperaba que los niños salieran al recreo o los niños terminaran su ciclo de enseñanza. Y cuando escuchaba que los niños estaban ya saliendo, la anciana les decía que por favor le den leyendo lo que decía ahí en ese libro. Algunos de ellos accedían y leían Juan 3:16. Después de que algunos de estos niños leían el versículo, la anciana aprovechaba para compartirles su fe, hablarles de Cristo. Años después, el misionero cuenta la historia de que 24 niños no solo habían llegado a conocer a Cristo como su Salvador personal, como resultado del servicio de esta anciana ahí en la escuela, sino que 24 de ellos estaban siendo ordenados como misioneros para compartir la palabra de Dios a todo el mundo. Cuando nosotros nos topamos con ejemplos como estos, generalmente nuestros pretextos de servir al Señor ya no tienen sustento. Una anciana ciega, sin educación, haciendo lo que podía, trabajando arduamente. Y el poder de Dios usó el servicio de esta anciana y transformó la vida de 24 personas. Y a través de ellos, de muchos otros. Si quieres tener un propósito que valga la pena para 2022, servir al Señor es el mejor propósito. Gastar nuestra vida como muestra de agradecimiento y de amor a nuestro Señor, hacer a un lado las razones y los pretextos que nosotros ponemos y servir al Señor con lo que nos queda de vida. Si tú entiendes la preeminencia de Cristo, si Cristo es el centro de nuestra vida, lo normal es que invirtamos nuestra vida en el servicio a Él. Lo que no hiciste ya está en el pasado.
Hoy puedes tomar la decisión de decirle, Señor, usa mi vida para tu gloria. En esto me voy a enfocar en este año que empieza. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este hombre, el apóstol Pablo, llegó a creer tanto en la preeminencia de Cristo. Llegó a centrar su vida en Él, en Cristo. Le puso como prioridad. Y eso llegó a transformar el servicio que Él te dio. Ayúdanos, Padre, a tomar la decisión. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.